pero más se va a ver que empezamos con nosotros. Y de corto, es un curso cortito, una clase cortita. Muy bien, vamos a tratar el día de hoy fibromialgia. Es un problema bastante común, muy frecuente en la consulta, tanto en medicina interna, traumatología, reumatología, pediatría, incluso en odontología hasta en pediatría. Porque la fibromialgia es un trastorno que se caracteriza básicamente por dolor generalizado, dolor muscular generalizado, que puede presentarse en diferentes edades. Pueden haber incluso fibromialgia en niños, fibromialgia en ancianos. Por eso es que les decía, ¿no? Van a ver, ustedes van a ser internistas, van a ser traumatólogos, pediatras, reumatólogos. En todas las especialidades siempre se van a topar con un paciente con fibromialgia. La fibromialgia es una forma de reumatismo extraarticular. ¿Eso qué significa? Que no compromete articulaciones. Ya no es una enfermedad articular como la artritis reumatoide, por ejemplo. ¿No? Puede haber dolores artríticos, sí, es verdad, pero no es una enfermedad articular propiamente dicha. Es de etiología aún no bien precisada y que clínicamente se caracteriza por dolor músculo-esquelético crónico, ¿no? Cuando decimos crónico, ¿cuánto tiempo debe pasar? Más de 3 meses, ¿no? Más de 3 meses, para decir que es crónico. Asociado con alteraciones del patrón normal de sueño, fatiga y alteraciones psicológicas o de personalidad. O sea, no solamente es un problema de dolor, ¿no? ¿Dónde está? Dolor musculoesquelético. ¿Qué más tiene que haber? Tiene que haber alteraciones del patrón del sueño, fatiga, alteraciones psicológicas y de la personalidad. Así es como se define una fibromialgia. Clasificación. Bueno, vas a tener una fibromialgia primaria cuando solamente tiene fibromialgia y no hay ninguna otra patología en el paciente. O vas a tener una fibromialgia concomitante. ¿Eso qué significa? Que es una fibromialgia que se asocia a otras enfermedades. Es común, por ejemplo, encontrar fibromialgia asociada a una artritis reumatoide. Es común encontrar una fibromialgia asociada a un lupus eritematoso, asociada al síndrome de Sjögren, en fin. Entonces tiene primaria y secundaria o concomitante. La prevalencia, más o menos entre el 2 y 5% de la población en general. Y bajo el mismo concepto que habíamos visto la vez pasada, ¿no? De repente el 2% puede ser muy poco de algo, pero si ese algo son cientos de millones, como somos en el mundo, pues ese 2% representa una buena cantidad de personas que sufren esta patología. De ellos, el 15 al 20%, ¿no? Representan del 15 al 20% de la consulta de reumatología, dependiendo también de dónde tú hagas la consulta. Y vamos a ver por qué lo digo esto, lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay algunas consultas de reumatología que tienen 0% de fibromialgia y hay otras que sí pueden llegar fácilmente al 15 o 20%. Es una enfermedad que se inicia entre los 30 a 60 años. Pero como les mencioné hace un momento, puede haber fibromialgia en gente mucho más joven, en escolares, por ejemplo, ¿no? Como puede haber una fibromialgia de inicio en etapas de niño. Es más o menos entre 8 a 9 mujeres por cada varón. O sea, es un problema básicamente relacionado con las mujeres. Aparece en todas las razas, pero es más frecuente ver en personas de raza blanca. Y es una enfermedad que se suele ver en las clases medias y altas. No es una enfermedad que se suele ver en las clases medias para abajo. Es raro encontrar fibromialgia en las clases C y D. Es más una enfermedad que da en las clases B y A. Muy bien, la etiopatogenia, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se aparece esta enfermedad? Han habido diferentes teorías para poder explicar por qué aparece la fibromialgia, ¿no? Se ha visto que hay una agregación familiar, es decir, la mamá, la abuelita, la mamá, la hija sufren de fibromialgia. Y desde el momento en que aparecen la abuelita,
facilitando la aparición de una fibromialgia. Sin embargo, hasta el momento pues, no se ha podido definir, ¿no? Pero sí se ve agregación familiar, ¿no? Se ve también que aparece, ¿no?, relacionado al gen que regula la proteína transportadora de serotonina, ¿no? Hay una alteración en esta proteína transportadora. Ahora, como ustedes saben, la serotonina, ¿no?, ¿qué te hace la serotonina? Te hace feliz, ¿no es cierto? Entonces, hay una alteración en la codificación de esta proteína transportadora. Muy bien, también se ve que aparece fibromialgia cuando hay una situación traumática, ya sea un trauma emocional o un trauma físico, en la infancia, en la adolescencia, ¿no? Cuando uno hace un estudio de los pacientes con fibromialgia, en un buen porcentaje vamos a encontrar de repente pacientes que han sufrido algún tipo de agresión en la infancia, ¿no? Agresión familiar, han sido agredidas estas pacientes, o de repente son pacientes que han sufrido algún tipo de trauma físico, ¿no? Han sufrido un accidente, un choque, una fractura, o de repente han sido sometidas a una operación de consideración que las ha dejado impactadas. Muy bien, como les decía, después de algunos acontecimientos que dejan marcado al paciente, ¿no? Y en pacientes que tienen una fuerte carga laboral. Así es. Muy bien, sigamos. Mecanismos patogénicos, ¿no? Muy bien, ¿qué es lo que vamos a encontrar en un paciente con fibromialgia? En primer lugar, va a haber una disfunción del sistema nervioso autónomo. ¿Cómo así? Pues van a haber grandes concentraciones de citocinas, péptidos proinflamatorios y relajantes de fase aguda. Segundo, hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral, sobre todo en las áreas frontales, en las áreas del tálamo y en el núcleo caudal. Pero en cambio va a haber un aumento del flujo sanguíneo en las áreas de dolor. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa que un área tiene una buena captación sanguínea? Significa que esa área está trabajando bastante. En cambio, cuando hay una disminución de riego, quiere decir que estas áreas de acá están trabajando menos, ¿no? Entonces, hay una hiperexcitación de las áreas perceptoras del dolor a nivel cerebral. A nivel periférico, tú vas a encontrar que hay un incremento de la sustancia P y del glutamato. Estos de acá son neurotransmisores. Son ¿ya? Estos de acá son neurotransmisores de la señal del dolor, ¿no? De tal manera que si a ti te duele algo, por ejemplo, te das un pellizco, la señal del dolor va a viajar mucho más rápido hacia tu cerebro porque hay un incremento de neurotransmisores que son aferentes de la señal del dolor. Pero en nuestro cuerpo las señales del dolor que van por las fibras nerviosas, ¿no?, se facilitan por la presencia de neurotransmisores aferentes, pero también hay unos neurotransmisores que regulan la cantidad y la velocidad de la señal del dolor. Entonces, ¿qué pasa si yo facilito la llegada, el transporte y la llegada de la señal hacia el dolor, pero disminuyo estos neurotransmisores que me regulan esa señal, que en cierta forma me frenan esa señal? Entonces, ¿qué va a pasar? Que la señal del dolor va a llegar plena, entera, completita hacia las áreas perceptoras del dolor que, como ustedes ya saben, están muy excitadas, están trabajando bastante. Entonces, prácticamente la señal del dolor tiene pista libre, ¿no?, desde el sitio donde fue estimulado hacia el cerebro. Sigamos. ¿Cuál es la famosa hormona de la felicidad? ¿Conocen? La dopamina. En estos pacientes está disminuida la producción de dopamina. Sigamos. Muy bien, ¿cuáles son los síntomas? ¿No? La sintomatología es modulada por una serie de factores. El frío te puede aumentar la sensación de dolor y todos los síntomas propios de la fibromialgia. La humedad te puede aumentar la molestia, el cansancio, la fatiga, el ejercicio intenso y sobre todo la tensión emocional. Son factores que te van a hacer más intenso este problema. Ahora, esta fibromialgia está asociada con otras entidades, ¿no? La cefalea tensional. Un paciente con fibromialgia tiene dismenorrea. Es frecuente encontrar en pacientes con fibromialgia colon irritable, ¿no?
¿no? Hipermovilidad articular, puede haber una disfunción temporomandibular, ¿no? O sea, te duele aquí donde la articulación temporomandibular, hay dolor y mal funcionamiento, ¿no? Entonces son entidades que están asociadas a la fibromialgia. Sigamos. Muy bien, como les dije, no cualquier persona que venga y te diga, doctor, me duele todo mi cuerpo, inmediatamente tú lo vas a clasificar como que fuese una fibromialgia. Hay diferentes situaciones en las cuales te puede doler todo tu cuerpo, y no solamente la fibromialgia, ¿no? Esta fibromialgia tiene sus características, no es cualquier dolor. En primer lugar, hay un dolor muscular generalizado. En segundo lugar, estos pacientes con fibromialgia tienen alteraciones del sueño. Hay trastornos cognitivos. Es un paciente que te dice, doctor, paro cansado todo el día. Durante la consulta tú te das cuenta que es una paciente que tiene depresión. Y es una paciente que también te va a referir síntomas psicosomáticos. Aparte de su dolor muscular, puede usar, por ejemplo, con colon irritable, con vejiga irritable, puede tener gastritis, puede tener dolor cervical tensional, ¿no? Entonces tiene también otros trastornos asociados. No todo dolor muscular siempre va a ser fibromialgia. Muy bien, veamos entonces las características del dolor en la fibromialgia. El dolor se extiende en zonas amplias, o sea, grandes áreas de tu cuerpo te duelen. Es un dolor continuo con oscilaciones en el tiempo. Aumenta, al cabo de unos días disminuye, vuelve a aumentar, vuelve a disminuir. Es un dolor intenso, no es un dolor así suave, es un dolor que mortifica al paciente, pero que tiene dos características importantes. No solamente es un dolor muscular, es un dolor que se acompaña de hiperalgesia. ¿Qué cosa es la hiperalgesia? ¿Perdón? Así es. Cuando un dolor, ¿no?, que para todos nosotros puede ser un dolor leve, esos pacientes lo sienten como un dolor muy intenso, ¿no? Es una intensidad del dolor aumentada. Eso es hiperalgesia. Y la otra característica es que se presenta con anodinia. ¿Qué es anodinia? Dime. Es un estímulo que no es doloroso, se convierte en doloroso en el paciente. Por ejemplo, ahorita, ¿aquí te duele una saca? No, paciente con fibromialgia le duele tener la saca puesta, le molesta la espalda, le duelen los hombros. ¿Ves? Entonces, eso es anodinia. Ojo, el dolor en la fibromialgia es un dolor amplio, intenso, con hiperalgesia y anodinia. Entonces, no es cualquier dolor, ¿correcto? No es cualquier dolor. ¿Qué más? Tiene alteraciones del sueño, ¿no? Es un sueño no reparador. El paciente te va a decir, doctor, por las mañanas me acuesto más cansado y con más sueño de lo que me acosté. Y así te lo va a decir. Si tú le dices, ¿qué tal te despiertas? ¿Cómo te despiertas? Es lo primerito que te va a decir. Hay una intrusión de las zonas alfa en el sueño delta. ¿Eso qué significa? Que se está despertando a cada rato, que cualquier cosita que escucha, nada del perro en la calle, pasa el auto, inmediatamente se está despertando. Hay una disminución de las etapas 3 y 4 del sueño. ¿Y qué sucede en la etapa 3 y 4 del sueño? El ciclo REM, ¿no es cierto? Que equivale a decir sueño profundo. Entonces son pacientes que no llegan a un sueño profundo. Entonces, si se están despertando a cada rato y encima no llegan al sueño profundo, pues al día siguiente están con bastante sueño, ¿no? Y se despiertan cansados, fatigados, y te van a decir, me despierto más cansado de lo que me acosté. Son pacientes que tienen un tiempo de sueño corto, demoran, padecen en dormir, se acuestan a las 10, se duermen a la medianoche y se despiertan de pronto a las 4 de la mañana. Pero en esas 4 horas que han podido dormir se despertaron varias veces. No han podido llegar a un sueño profundo.
¿Qué más? Pues hay trastornos cognitivos. A ver, yo te pregunto, ¿qué pasa si a ti todo el tiempo te está doliendo tu cuerpo? Y todo lo que hagas te produce dolor. Que si te pones los zapatos te duele, que si te peinas te duele el cuero cabelludo, ¿no? Que te sientas ya te están doliendo las costaderas. Todo es correcto. Aparte de eso, no duermes bien, no tienes un sueño reparador. Entonces, ¿podrás prestar atención? ¿Te podrás concentrar? No, ya. Eso es lo que sucede. Hay trastornos cognitivos. Trastornos cognitivos. Ahora, no le echen la culpa a la fibromialgia. Usted no tiene fibromialgia. Por eso es que no entiendo, por eso no me concentro. Ya, no le echen la culpa a la fibromialgia. Muy bien. Sigamos. ¿Qué otra característica más tiene la fibromialgia? Pues es de causa fatiga. Y lo mismo, ¿qué pasa si te duele tu cuerpo todo el día? ¿Qué pasa si no puedes dormir? ¿Vas a estar activo? ¿Vas a estar así activado todo el día? ¿Vas a estar recontra pilas? No, vas a estar cansado, no vas a tener motivación para hacer nada, ¿no? ¿Por qué? Por culpa del dolor, porque no has tenido un sueño reparador, porque hay una disfunción del sistema nervioso autónomo. Y encima, los medicamentos que vas a tomar también te causan esa falta de energía, ¿no? Muy bien, sigamos. Y vas a encontrar eso, no duele, te duele todo, no duele. Estás cansado todo el día, no te puedes concentrar, no puedes atender. Yo le pregunto, ¿vas a estar feliz? No, ¿no es cierto? Vas a estar deprimido. Y ese es el otro componente, la depresión. Sigamos. Y todo esto pues se va a acompañar de varios síntomas, ¿no? De síntomas psicosomáticos. Vas a sentir taquicardia, vas a sentir palpitaciones, dolor precordial, ¿no? Vas a cruzar con colon irritable, ¿no? Vas a tener líquido, vas a sentir que el aire te falta, ¿no? Que te ahogas, te va a dar gastritis, te va a doler el cuello, te va a doler la cintura, vas a tener disfunción sexual y nuevamente no le eches la culpa a la fibromialgia, ya vas a tener sequedad ocular, dismenorrea, cefalea, disfagia, etc. Todo un conjunto de síntomas psicosomáticos. Ahora yo les pregunto, ¿la fibromialgia es solamente cuando el paciente te dice, doctor, me duele todo mi cuerpo? No, ¿verdad? Tiene características, y características bien definidas. Sigamos. Fibromialgia, dice. El diagnóstico de la fibromialgia termina siendo todo un reto, ¿no? Definir bien el cuadro clínico de la fibromialgia a veces toma tiempo. Te tienes que sentar con el paciente y empezar a explorar todas estas características de dolor, trastornos del sueño, fatiga, depresión, empezar a indagar y a explorar síntomas psicosomáticos. Pero el otro gran problema es que no existe una prueba de diagnóstico para la fibromialgia. No hay una prueba, un gol estándar que tú le pidas este examen y si te sale positivo es fibromialgia. Lamentablemente no hay. Y si tú le pides todos los exámenes, lo más probable es que todos te salgan normales. Y de repente esto es una de las cosas que más frustra al médico y más preocupa al paciente. Porque el paciente viene y dice, doctor, a mí me duele, es la verdad. Sí, pero los exámenes están todos dentro de lo normal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no tengo nada. Y eso es lo que te va a decir el paciente, ¿no? Entonces, es bastante frustrante tener toda una sintomatología y que todo te salga bien. Más aún, ¿no? Si el paciente se enfrenta a un médico que no está entrenado en esto de acá, el médico le va a decir, tú no tienes nada, los exámenes son normales. Pero recuerda, el hecho de que te salga todo esto normal no significa que no lo tenga, sí lo tiene. Por ende, el diagnóstico es básicamente clínico. Por eso es imprescindible que ustedes aprendan las características de la fibromialgia, ¿no? Para que no hagan un mal diagnóstico, un diagnóstico equivocado. Ahora, el cuadro clínico, y además tú tienes que excluir otras patologías, que vamos a ver más adelante cuál es el diagnóstico diferencial de la fibromialgia.
Muy bien, la presencia de una enfermedad concomitante no excluye el diagnóstico de la fibromialgia. Es decir, por ejemplo, tú tienes una artritis reumatoide, ¿no? El hecho de que tenga artritis reumatoide no significa que no tenga fibromialgia. ¿Por qué? Porque sus características son bien nítidas. Sigamos. Muy bien. En la fibromialgia tú vas a encontrar que hay ciertos puntos dolorosos, y eso lo puedes conseguir ahí en la web, ¿no? Puntos dolorosos. Son puntos de dolor donde cuando tú haces presión en estas áreas vas a encontrar un dolor bastante intenso. Pero no vas a componer el dedo, ¿no? Tienes que hacer una presión de unos 4 kilogramos por área. Así es, y vas a desencadenar bastante dolor en estas áreas. Y eran estas áreas las que antiguamente se utilizaban para hacer el diagnóstico, ¿no? Eran 18 áreas, de esas 18, si tú tenías más o menos 10 o 11 áreas positivas, tú decías, tiene fibromialgia. Bueno, hoy en día se utilizan básicamente como referencia, pero ya no se utilizan para hacer el diagnóstico. Ahora lo que se utiliza es el cuadro clínico más la presencia, la positividad en estos índices de acá. El índice de dolor generalizado y el otro que es el índice de gravedad de los síntomas. Además, tú debes de tener en cuenta de que los síntomas no tienen que haber estado en los últimos 3 meses. Si te dice el paciente, hace una semana que tengo este dolor, pues todavía es muy pronto como para que tú hagas el diagnóstico de fibromialgia. Y otra condición es que el enfermo no pueda tener otra patología que te explique el dolor. Entonces, ¿en qué se hace el diagnóstico? Cuadro clínico, índice de dolor generalizado, que es un cuestionario, índice de gravedad de síntomas, que es otro cuestionario, que estén en los últimos 3 meses y que no haya otra patología que me explique este cuadro. ¿Correcto? Puede ser esa pregunta de examen, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Ahí está. Bueno, el índice de extensión del dolor te evalúa esto de acá. Y es bien fácil, porque te preguntan si has tenido dolor en estas áreas. Y el paciente pone el check en donde tuvo dolores, en otras que no ha tenido dolor, no pone nada. Y lo que se hace es el conteo, ¿no? Entonces, el valor debe estar entre 0 y 19 para considerarlo normal. Más de 19 ya es una fibromialgia. Muy bien. Sigamos. Y este es el score, ¿no? Vamos a ver. Este de acá, el que se está cerrando, es el del dolor generalizado, y ahora vamos a ver la gravedad de los síntomas. Este es el de la gravedad de los síntomas, que evalúa fatiga, dolor respiratorio y los síntomas cognitivos. También son cuestionarios, todos son cuestionarios, que no vamos a preguntar. ¿Está bien? Sigamos. Muy bien. A esto es lo que yo me refería cuando les decía otras patologías que me puedan explicar. El dolor muscular generalizado. La artritis reumatoide te puede dar un dolor muscular generalizado. El hipotiroidismo también. Algunos síndromes paraneoplásicos se presentan con un dolor y debilidad muscular generalizada, ¿no? La bursitis y la tendinitis también te puede dar dolor. Por ejemplo, ¿no? Tú tienes una bursitis trocantérica y sientes dolor en la cadera. Tienes de repente una tendinitis en el codo, pues te va a dar también dolor.